El nahualismo ha sido una fuente inagotable para las historias de fantasmas en México. En la tradición oral contemporánea implica un cambio corporal malévolo, una persona que asume en secreto una figura no humana para llevar a cabo actos malvados como chupar sangre, robar los corazones de niños y niñas para alimentarse y quedarse con la juventud eterna. Hoy, en Apostatando, conocerás la leyenda que aterrizó a los poblanos en el siglo XIX. Bienvenidos a Apostatando, un podcast para hablar sobre temas culturales y paranormales que escandalizan a la sociedad contemporánea. Un espacio para colocarse fuera del pensamiento colectivo al conversar sobre tabúes sociales, paranormales y culturales de México y del mundo. Temas que creemos aún no se ha contado todo acerca de ellos. Estamos en el episodio número 27 de Apostatando. Sean bienvenidos a este espacio. Pedro, como siempre, me acompaña aquí el buen Pedro. ¿Qué onda? Y justo este episodio ya tiene un año que salió nuestro episodio cuando hablamos de Malitzin, ¿no? Sí, ya un año hablamos de la historia de Malitzin y su papel dentro de la conquista de México, ¿no? Y sobre todo, pues, si bien no lo hicimos al 100%, uno de los objetivos de ese episodio fue como tratar de reivindicar el nombre de un personaje que es muy controvertido en la historia de México, sobre todo por el estatus de traidora que se le da hacia un país que no existía hace 500 años. Exactamente, tuvimos la oportunidad hace un año de tener a Noemí Caspar, una antropóloga que está muy bien estudiada en estos temas y que en conmemoración del 8 de marzo pueden ir a escuchar ese episodio, ¿no? Que está muy bueno. De hecho, los trabajos de Noemí están muy buenos para que también puedan leer sus... Como el que hizo acerca de las mujeres oaxaqueñas en el Istmo, me parece, y cómo se retratan dentro del cine mexicano en la época de oro. El cine de oro mexicano, cómo se representan a las mujeres ahí, ¿no? Y el día de hoy, que este episodio estará saliendo en el mismo marco, ¿no? Del 8 de marzo, tenemos un episodio también muy interesante de un personaje en leyenda que también es muy conocida en Puebla, alrededor del estado, sobre todo a partir de una película animada que se estrena en 2007, es La leyenda de la Nahuala por Animas Studios, un estudio mexicano de animación, y que va a contar una historia de un personaje que, al igual que Malitzin, ha sido censurado, ha sido oculto y ha sido, en cierto sentido, desplazado históricamente a través de una leyenda y a través de darle connotaciones de brujería y paganismo, entre otras cosas. El día de hoy vamos a hablarles sobre la Nahuala. ¿Qué conoces de la Nahuala, Pedro? De la Nahuala en Chile solamente había yo visto la película. Hace muchos años yo vi la película. No me acuerdo muy bien. Igual de que justo siempre por las fechas de Día de Muertos cuando se empiezan a resurgir estas películas y porque después salieron muchas sagas, ¿no? De esa película de... El último fue de los chaneques, pero ha estado La Llorona, El Charro Negro. Sí, ¿verdad? También hay una muy chida donde ¿cómo se llama la morra? Esta Teodora. Ajá. Teodora se pone a cantar una canción de Mecano. Me mama esa escena. En la de la Nahuala. Sí, cierto. Hace mucho yo que no veo la película, y cuando estuve leyendo un poquito acerca de esto que fue ayer anoche, me tocó unas escenas de la película y me acordé de cuando vi, estaba muy chico,
y la película de Leyenda Nahuala. ¿Ya la viste, Parsi? Sobre todo porque resulta que Leo San Juan no es un personaje inventado de la película. Ajá. Y que incluso se inspiran en la película en base a la leyenda, y que la leyenda es básicamente la sinopsis de la película, ¿no? Aprende Hollywood. ahorita tú nos irás contando de qué onda con Leo San Juan. En este caso la película, que no es lo que vamos a hablar ahorita, vamos a hablar como tal del trasfondo de la leyenda, de contexto histórico y cómo surge esta interpretación de la Nahuala. Pero al menos en la película trata de dos hermanos, y que uno, creo que es Leo San Juan, ¿no? Leo es el que tiene que salvar a su hermano, ¿no? O al revés. No me acuerdo cómo era la película, pero algo así pasa, ¿no? Porque la Nahuala se lleva a uno, y el otro, que es muy miedoso, tiene que entrar a la casa embrujada de una mansión donde está la Nahuala, y tiene que enfrentar a muchas cosas. ¿Se robaron la trama de Luigi's Mansion? Cuando el Rey Boo secuestra a Mario y el Luigi tiene que ir a salvarlo porque es el miedoso. Ajá, porque se espanta, ¿no? Siempre en el videojuego. Paralelismos. ¿Qué sabes tú de la Nahuala, Pedro? Bueno, como te decía hace rato, no fue hasta igual ayer que leí la leyenda. Igual, yo incluso llegó un punto en el que dije, aguanta, no estaré leyendo yo un resumen de la película animada, porque, bueno, se nos dice que la Nahuala es la historia de una mujer en la cual la creencia del pueblo, bueno, de Puebla, sí, era una mujer que se alimentaba del alma de los niños, los secuestraba, y a través de su alma digamos que resucitaba o regresaba a la vida de alguna forma. Sí, la leyenda inicia, bueno, en el año 1807, ahorita vamos a hablar un poquito antes, en Puebla de Los Ángeles, era un territorio de la Nueva España todavía. Y la historia cuenta de una bruja que habitaba en una mansión virreinal que estaba abandonada. La gente decía que era una bruja. Decía que era una bruja porque se le veía muy poco, y si bien se desconoce realmente el nombre de esta señora, de esta mujer, le decían la Nahuala. ¿Qué? En verbo nahuali significa disimulo o engaño, ¿no? Sobre todo porque igual, bueno, la historia que yo encontré nos dice que la mujer era una mujer hermosa, joven, muy atractiva. Sin embargo, en la noche es cuando ella tomaba esta apariencia de la Nahuala, la cual ya era todo lo contrario a lo que la mujer era de día, o sea, una Fiona, pues, ¿no? Cuando oscurece se transforma. Sí. Podía transformarse no solamente en un ser, sino en muchos animales, menciona, y que salía para asustar a los niños y sobre todo robárselos, y con ellos practicaba rituales. Entonces eso llegó a atemorizar mucho entre los poblanos del siglo XIX. Y las familias en ese entonces dice que se encerraban aun cuando ya se estaba poniendo el sol, y cuando caía la noche ningún niño podía salir. Así es, qué tétrico, ¿no? Y menciona que la Nahuala muere ahí, pero su espíritu permaneció ahí y siguiendo robándose a los niños. Menciona la leyenda que hubo dos niños curiosos que se escaparon de la casa y entraron a esa mansión después. Muy similar a la película, ¿no? Después de esto, la Nahuala se les apareció a los niños y capturó al hermano mayor. Después todos los pobladores y los familiares de los niños fueron a buscar al niño secuestrado, y por fin menciona que la Nahuala desapareció, pero dejó toda una carga en la mansión. Exactamente. Hoy se dice, bueno, hay dos versiones de la leyenda. Hoy se dice que esa casa, esa mansión se encuentra en lo que ahora es el Museo Regional Casa del Alfeñique en Puebla. Y que cuando que de ahí remonta la leyenda. Hay que ir, de hecho hay una noche de museos como la que hay aquí en Oaxaca, y justamente esa casa es uno de los sitios más atractivos. No manches. Y también hay un historiador, porque esto es otra variante de la leyenda, un historiador sobre todo que
tiene una serie de escritos sobre las calles de Puebla y en sus registros se llama Hugo Leitch, pero que en sus registros uno encuentra que esta leyenda es muy similar, sin embargo no sucede en la mansión o lo que es ahorita la casa del alfeñique, sino que es en una calle que se llama incluso la calle de la Nahuala y que es en una casa donde suceden todos esos acontecimientos. Muy similar a la historia, sin embargo en otro lado, ¿no? Es algo que no nos sorprende, dada la connotación que tiene una leyenda, un mito, que es todo lo que hemos contado en muchos otros episodios, ¿no? Que va a variar mucho, va a tener muchas localidades, muchos orígenes y muchos personajes incluso, pero que van a tener características en común, ¿no? Como en este caso, una mujer que es tachada de bruja, que hace prácticas diferentes y que secuestra a la gente, ¿no? Muy similar a lo que me refiero a estos patrones, como cuando hablamos de la planchada, ¿no? Sí. De que hay muchas leyendas similares a la planchada y todos los hospitales, parece que se aparecen todos los hospitales públicos, los privados, ¿no? Pero, ¿es verdad? Es que sí hay enfermeros en la noche, güey. Pero que cada uno tiene diferentes variantes, en este caso la planchada de la Nahuala, pero mantiene cosas en común, ¿no? En el caso de la planchada, una enfermera hermosa que dejó morir a alguien y a partir de entonces se aparecía para ayudar a los enfermos, y en este caso una mujer que se roba a los niños porque cuando vivía era tachada de bruja en un México colonial que tenía tintes muy patriarcales, ¿no? Sí, sobre todo. Muy bien, ahorita pues vamos a pasar a Leo San Juan, el protagonista. No puedo hablar de Leo San Juan sin imaginarme a Leo San Juan de... El chiquirrín, ¿no? Es como Pedro el chiquito. Ya, Teodora, Ajá. O sea, en esta historia Teodora no es canon, pero la vamos a poner. ¿Quién es Leo San Juan? Leo San Juan era un niño que... O sea, este no es el personaje de la película, es el que existió, el Leo San Juan real. Ajá. Era un niño que, a diferencia de los demás, él no conocía la historia de la Nahuala. Sin embargo, pues a él le encantaba escuchar historias de su hermano, que era Nando. Fue entonces cuando él le pidió a Nando que le contara la historia de la Nahuala. Accede. Y siendo un niño apenas de 9 años, pues queda totalmente horrorizado, ¿no? Porque dentro de la historia él es una potencial víctima para la Nahuala. Sin embargo, después de que pasan los días, Leo San Juan puede ver cómo llega la Nahuala, pero en lugar de ir por él, va por su hermano Nando. Entonces se lo lleva directamente, pues así, enfrente de sus ojos, ¿no? Y es aquí cuando Leo San Juan tiene que emprender la aventura de ir a recuperar a su hermano en la mansión, que es esta, la de la... ¿Cómo se llama? La casa del alfeñique. La casa del alfeñique, ¿no? Bueno, eso es, dice la leyenda, ¿no? Es la misma trama de Mario Bros, ¿Y tú sabes de dónde salen esos datos de la existencia histórica de Leo San Juan? De Leo San Juan no pude encontrar datos históricos que comprueben la existencia de sin embargo, pues algo que se me ocurre es que, bueno, sabemos que los rumores empiezan a cobrar un sentido muy fuerte justo cuando las sociedades comienzan a entrar en crisis, ¿no? Empiezan a querer darle una justificación a todo lo que está pasando alrededor. Y justamente durante esas fechas, en 1807, el reinato de la Nueva España, que comprendía el territorio que actualmente es México, estaba pasando por una de las crisis más grandes desde el último levantamiento indígena. En 1807 la corona española ya estaba entrando en profunda crisis, y recordemos que la ciudad de Puebla era un lugar estratégico muy importante para ello. Para ese entonces, tanto en Europa, las tropas de Napoleón ya estaban entrando y estaban derrocando a la corona. Esto a su vez causa una desestabilización muy grande en la Nueva España, en los cuales pues se temía que las personas, o sea, principalmente los criollos y los mestizos, comenzaron a ver esto como una oportunidad para levantarse en armas, ¿no? Y es aquí, bueno, donde quizá a mí se me ocurre que
tienen que inventar la figura de una persona que logre atemorizar, porque recordemos que en ese entonces, al igual que como ha sucedido en otros pasajes de la historia, ¿no? Un ejemplo está la cacería de brujas que realizaban las reuniones en la noche. Entonces, ¿cuál es la manera de mantener a la población a raya? Crear un mito sobre una persona que ataca directamente a los niños o a las personas que están solas, justamente en altas horas de la noche, para impedir que éstas se lleguen a reunir. Y es algo que logran encontrar perfectamente en la figura de una mujer para empezar a atemorizar a toda la sociedad. Claro, recordemos y retomando a una autora que es Silvia Federici, que tiene su libro de Calibán y la bruja, y que habla precisamente de la cacería de brujas en Europa. Ella menciona, solo un poco menciona de cómo se traslada la cacería de brujas a sus extensiones coloniales, ¿no? A los lugares que estaban siendo colonizados, y que se ajusta mucho a lo que tú estás diciendo de un virreinato que ya estaba en crisis, que ya se olían cosas de independencia y de movimientos y levantamientos de la clase tanto baja como media, mestiza, y que es interesante porque entonces el papel de la mujer en este entonces va a jugar un papel muy interesante en cuestiones de, ok, si en la Edad Media se cazaban a brujas por estas características, aquí va a ser un poco de lo mismo, ¿no? Es decir, vamos a buscar, y así pensaba un poco el clero, junto a todo un contexto machista y patriarcal, como estas mujeres que practican conocimiento o hacen rituales, son parteras tradicionales, etcétera. Todo esto va a estar en contra de las creencias que nosotros tenemos, ¿no? Sí, sobre todo por el papel que estaban desempeñando las mujeres. Hay que recordar que igual durante la época de la colonia, uno de los personajes femeninos más emblemáticos de la historia de México fue Sor Juana Inés de la Cruz, la cual supuso un salto muy grande para la educación de las mujeres. Sí. A partir de ella, estas ya comienzan a tener un acceso a la educación laica. Y pues, no para todas, pero aún así no para las mujeres que pertenecían a clases más privilegiadas, podían inscribirse a escuelas y poder aprender cosas en las artes, o incluso, ¿no? También se nota como esta parte patriarcal en el que la educación que se les daba seguía limitándose solamente a los aseos del hogar, las tareas domésticas, más que nada. Y si tú te salías de ese contexto siendo mujer, pues eras acusada de otras cosas, ¿no? Sí, o sea, si no estabas en una escuela institucionalizada de acuerdo al virreinato, eras diferente, eras otra cosa, ¿no? Tribunales de la Inquisición en lugares como Cartagena, en la Nueva España, que era aquí en lo que ahora es México. Perdón, mi alarma de la siesta. o lugares como Lima. Ya hay registros de acusaciones de tanto casos de mujeres como de hombres acusados de brujería en lugares que no es Europa, que ya son aquí, y que tiene mucho que ver con este encuentro también de cosmovisiones, ¿no crees? Porque obviamente viene un catolicismo, se me fue el nombre, monoteísta, es decir, que solamente cree en un solo Dios, y se enfrenta a toda una serie de culturas con una cosmovisión muy politeísta, ¿no? Es decir, la creencia en muchísimos dioses. Y dos, que la noción del mal o de lo malo es muy diferente, la noción de las cosmovisiones de las culturas originarias a la cosmovisión del mal del catolicismo europeo, que tiende a hacer mucho en Lucifer, ¿no? En Satanás. Que dentro de una visión católica es retratar las cosas en un blanco y un negro, cuando en las culturas prehispánicas era más bien hacia una dualidad, no precisamente marcaban algo como totalmente malo o totalmente bueno, sino que era como un balance necesario para poder complementar a la vida. Claro, y yo creo que aquí entra el papel de la Nahuala, porque entonces está la construcción de un personaje, sí, que va a atemorizar a los pobladores, pero que a los pobladores poblanos, pero qué curioso que es mujer. Sí, es ¿no? mujer. Que va a ser una construcción de una mujer. Como te digo, esto viene totalmente cuando las mujeres ya empiezan a tener cierta notoriedad Exactamente. del ámbito político en la Nueva España, ¿no? Y sin embargo,
dado a las circunstancias por las cuales estaba atravesando la corona española, había quienes querían traer al rey de allá para establecerlo aquí, ¿no? Y se perdió España, pero no importa, América es mucho más grande, tiene muchos más recursos, Sí. y todo para poder mantener esto hay que mantener un régimen en el cual todavía las mujeres estén subordinadas, los pueblos indígenas estén subordinados, para poder establecer un rol de poder aquí que pueda funcionar como lo hacía en Europa. Y está bien interesante porque aquí en lo que tú estás diciendo hay dos aspectos o dos características de cómo una mujer en la época virreinal podía tacharse de bruja. La primera era porque no se ajustaba a los estándares de la monogamia de Europa, ¿no? Sí. Es decir, no muchas veces ellas eran solteras o eran viudas y que por lo tanto tenían otras nociones de su sexualidad, ¿no? Y podían expresarla de diferentes formas, ¿no? En poligamia, por ejemplo. Sí. La primera cosa que tiene que ver con esto de la sexualidad y los cuerpos, que todas esas palabras, pues me imagino que las vas a tener que censurar. Voy a tratar de no decir tantas partes porque YouTube nos Pero esa primera característica, porque las mujeres no podían hacer uso de su propio cuerpo en términos eróticos, ¿no? Tal cual, hermano, tal cual. Esa es la primera cosa, ¿no? Entonces, si encontraban a una mujer, sobre todo una mujer mayor, haciendo uso de su sexualidad, ya no encajaba en los estándares y por lo tanto era una bruja. O dos, que se ajusta más a lo que estamos hablando ahorita de la Nahuala, eran mujeres que hacían prácticas rituales o curaciones, Sí. ¿no? Y que por esta razón las orientaban a que le estaban sirviendo a diablo, según la idea católica, ¿no? Entonces es interesante cómo el papel de la mujer, incluso va a haber momentos, como te estaba diciendo, donde va a haber grupos de mujeres que se van a reunir. Una de ellas, Silvestra Molero, que menciona a Silvia Federici, y ella dice, se reunía en su casa con otras mujeres los martes y los viernes para realizar cosas supersticiosas como beber chicha, fumar coca e invocar al demonio, ¿no? O sea, desde esa cosmovisión, ¿no? Sí, porque para los estándares de etiqueta, pues, europeas, era una mujer que no se va a casar, solamente puede tomar un papel, el cual es ir a un convento y dedicar su vida a Dios. Claro. Muchas de ellas hacían eso, ¿no? Independientemente si fueran mujeres aristócratas o mujeres indígenas. Uh-huh. Solamente se les permitía eso, incluso ¿no? Al momento de llegar a formar estos lazos matrimoniales no se les permitía elegir libremente, era el padre el que le buscaba el mejor pretendiente a su hija y de esta manera pagaban una dote para poder juntar ambas familias. Sí. Ya con las mujeres que no, pues vuelvo a lo mismo, no las mandaban a los conventos y es ahí donde pues ellas se resignaban, ¿no? A pasar toda su vida sirviendo solamente a Dios, a Jesús y ya, ¿no? A hacer actos altruistas, y las mujeres que no accedían a hacer estos, pues se les tachaba dentro de la sociedad, se les veía como estas incitadoras del desorden público. Y que por lo tanto obviamente en ese discurso de desorden público y de que ellas ocasionan ese caos, pues empieza también el temor, ¿no? El temor y el rumor de que si son mujeres que le sirven al malo y que hacen prácticas y que secuestran a los niños, etcétera, 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 ¿no? Entonces aquí tú encuentras a la Nahuala no como ¿no? La Nahuala no como un solo personaje, sino como muchos personajes femeninos encarnados en la Nahuala, ¿no? Como muchas mujeres lo hacían. Sí, sobre ¿no? todo porque mencionas sobre la mujer que habías mencionado apenas, se me olvidó el nombre, pero Sí. precisamente no el espacio donde ellas se reúnen es en una mansión que no está custodiada por hombres, donde ellas pueden hacer libre acto. Sí, está Silvestra Molero, ¿no? Y es muy chistoso como la Nahuala precisamente está en una mansión. Sí, justo eso, ¿no? Que se llevan a los niños para hacer estos rituales, matarlos y quitarles el alma. Y literalmente era un club de lectura, ¿no? O sea, donde iban, ¿no? O sea, eran espacios donde ellas podían. Pues es donde pudiesen ejercer, porque sí, claro. incluso el uso de la literatura estaba muy limitado para ellas. Había cosas que no podían leer por el simplemente hecho de ser mujeres. Y al respecto me gustaría leer esta cita que dice estas 3 características de lo que
de por qué existían las nahualas, esta representación de la nahuala. Dice, la bruja encarnaba, por tanto, una triple amenaza para la iglesia. Primero, era mujer y no se avergonzaba de serlo, ¿no? Aparentemente formaba parte de un movimiento clandestino organizado de mujeres campesinas. Y finalmente, la tercera, era una sanadora cuya práctica estaba basada en estudios empíricos, es decir, rituales. Frente al fatalismo represivo del cristianismo, la bruja ofrecía la esperanza de un cambio en este mundo. Recordemos que en Europa, y obviamente en los lugares colonizados, va a venir obviamente la influencia de Europa, y recordemos que también había todo un auge de la ciencia médica en Europa. Es decir, terminamos un momento de la Edad Media que ya sabemos cómo fue y que no son determinantes los tiempos a pasar al Renacimiento. Vayan a ver el capítulo de la cacería de brujas en la Edad Media. Ese episodio número, ¿qué será? Creo que era el 8, ¿no? No será. Vamos a investigar. Episodio número 6. Episodio número 6, la casa de brujas en la Edad Media. Que nuestros episodios se conectan. Es un multiverso. Como la teoría Pixar de Disney. Pero que el auge de la ciencia renacentista y sobre todo de la ciencia médica va a quitar todas esas prácticas y saberes tradicionales, ¿no? Es decir, vamos a confiar más en la ciencia porque la ciencia rebasa la magia, y la ciencia, y por lo tanto la medicina científica, es síntoma de progreso en la civilización, ¿no? Algo que se buscaba en Europa. Solamente practicada por hombres. Claro, totalmente. Ajá. Y en ese momento las mujeres no, como te había mencionado hace rato, el momento de acceder a la educación eran muy limitadas las cosas que se les enseñaba, mientras que los hombres tenían un acceso mucho mayor, ¿no? Ya sea en cosas de matemáticas, de medicina, de astronomía, muchas cosas. Y es muy interesante poniéndolo en otra intersección, porque obvio la nahuala atraviesa muchos temas, ¿no? Y poniéndolo en otra esfera, también es interesante que se construya la leyenda de la nahuala siendo mujer, y dos, siendo parte de tradiciones indígenas como el nahualismo, ¿no? Es decir, ¿por qué no es una fantasma, es una bruja, doncella europea, ¿no? No, tiene que ser indígena. Es interesante, ¿no? Cómo va a ser mujer, pero también tiene que ser indígena esta representación de la nahuala, ¿no? Justo en el momento en el que se quiere evitar las represiones. Exactamente, justo en el momento. Exactamente, y sobre todo justo en un momento en el que se está también debatiendo en una independencia, pero seguimos hablando castellano, seguimos estando orientados a Europa y alejarnos un poquito más de lo indígena, ¿no? Es interesante cómo a través de este personaje se van a representar estas cosas, y otro tema, ¿no? Que es el nahualismo, ¿no? Y es esta creencia mesoamericana que es la creencia en seres que se pueden transformar, que es solo una de las otras referencias o ejemplos que es el nahualismo, ¿no? Porque también está esta otra idea de que el nahualismo son como una especie de tótem, ¿no? O ciertos animales que te cuidan y te protegen, o sagrados, ¿no? Pero de esta idea un poco más sensacionalista, son estos seres que se pueden transformar en animales y que, ojo, dentro de la cultura mesoamericana esto no estaba mal visto, ¿no? Todo esto se llega a satanizar a través de todo este sincretismo y proceso colonial de evangelización, ¿no? Y fíjate, de hecho, la forma en la que se da el sincretismo de ambas religiones es muy curiosa. Todas las deidades que eran masculinas se les fue transformando directamente a... ¿Cómo se llaman estos güeyes? A los santos. Ajá, sí. Por ejemplo, está el caso de Tlaloc, que me parece que fue transformada a San Juan Bautista, ¿no? Por la relación que hay del agua entre ambos. Sin embargo, recordemos que también hay una diosa que se relaciona al agua. Ajá. Y muchas de estas y ella no fueron ya subajadas a la categoría de demonio, o incluso no había diosas que solamente pudieron encontrar pues su salvación, digamos, en la figura de una virgen, de la Virgen María, ¿no? Tenemos el caso de la Virgen de Guadalupe, que era, ¿cómo se llama? Tonantzin, porque ni la Santa Muerte se salvó, ¿no? Sí. O sea, la Santa Muerte, que también venía de toda una serie de santos, como la Mictecacigua, ¿no? La señora del inframundo,
pero que tampoco se salvó, ¿no? De este sincretismo. Por eso me gusta mucho cuando la gente habla de la colonización en la Nueva España. Estamos hablando de una evangelización, pero también de una diablificación de las cosas, ¿no? O sea, todo se va a evangelizar, pero al mismo tiempo que se evangeliza, hay cosas que también se van a satanizar o se van a diablificar, ¿no? Es decir, esto ya es del diablo, ¿no? Porque mi creencia es así, etcétera, etcétera. Y lo curioso es que muchas mujeres y representaciones femeninas prehispánicas, la mayoría, como tú estás diciendo, se satanizaron. Al contrario de las representaciones en hombres, que nada más se transformaron en santos, las mujeres no. Y es muy interesante, ¿no? Sí, sobre todo porque en la época virreinal a los niños se les enseñaba precisamente cómo primero se da este enfoque demasiado grande hacia lo masculino, ¿no? Dios creó primero al hombre y de ahí es que agarra la costilla de Adán y es que crea a Eva, siempre como dejándolas en un segundo papel, ¿no? De que el hombre puede sobrevivir solo, pero la mujer sin él no puede. Entonces ya aquí ya van creando como este lazo en el cual la mujer de a fuerza va a tener que depender sobre una figura masculina. Y poniendo otro ejemplo que a lo mejor se acerca mucho a este tema de la Nahual, están lo que algún día hablamos nosotros no es cierto, hablamos en un episodio sobre estos fantasmas en la época prehispánica, y eran las ciguateteo, ¿no? Las ciguateteo eran espíritus de mujeres que bajaban y se la pasaban volando, ayudando u otras veces llevándose a las mujeres que parían, ¿no? Entonces esta representación de estas mujeres volando, que también se llega a satanizar mucho, y la nahuala, ¿no? Como esta entidad. Sí, ¿no? La nahuala, que una vez más, pues repito, ¿no? Era una figura que fue creada simplemente para aterrorizar a las personas, sobre todo a los niños, ¿no? Y aquí es como donde ya se les empieza a dar como esta construcción en las cuales las mujeres solteras que se la pasan solas o que se interesan por aprender otras cosas que no las aprueba la iglesia son malas. Es como esta leyenda esta historia, ¿no? Esa historia que nos contaron, que en una comunidad acá de Oaxaca había una mujer y creo que alguna vez lo contamos, ¿no? Era una mujer que... Una nahuala también. Ajá, que era nahuala, era bruja y que hacía muchos rituales y cosas así. Se transformaba en serpiente. Ajá, se transformaba en serpiente y hace muchas cosas. Incluso cuando en una de estas comunidades de Oaxaca, la mujer salía de compras, todos se la quedaban viendo, etcétera. Y cuando van a ver, una antropóloga fue a ver y fue a preguntar, la señora le dijo, es que soy viuda, ¿no? O nunca me casé, algo así. Y por esa razón yo ya tengo una sanción social dentro de mi comunidad, y por eso soy bruja y por eso soy una serpiente, etcétera, porque no me ajusté a estos estándares de la comunidad, porque no tengo un esposo. Sí. Entonces, si no eres esposo, si no tienes esposo, eres una bruja. Ajá. Sí, prácticamente pues las mujeres pierden su rol dentro de la sociedad. Exactamente. Un compa está trabajando sobre eso, sí, y las explicaciones que él da es que como en las comunidades la figura de la mujer depende totalmente de la figura del hombre, ¿no? Incluso al momento de nombrarlas es como María de José, Laura, esposa de este señor, o sea, si no están casadas, como si fuesen un alma ahí errante, claro, sin ningún fin sí. por el cual cumplir, ¿no? Totalmente, y bueno, yo creo que en este sentido, regresando a la Nahuala, hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Que se engloban repito, no la Nahuala como específicamente una mujer, sino la representación del el contexto y la condición de la mujer en esa época, ¿no? Y que muchas veces pues se sigue repitiendo, ¿no? Sí, se siguen repitiendo, más porque, como ya lo habías dicho anteriormente, esas mujeres se reunían, ¿no? En clubes de lectura para experimentar con ciertas cosas, y la iglesia lo que quería es que no, una mujer para ser tan digna o parecérselo más a la Virgen María debe cumplir con unas características, ¿no? Que es la pureza, la obediencia hacia pues una figura masculina, y sobre todo pues ser buena madre. Y que muchas veces eso se traduce en volverse monja, ¿no?
pero que también sabemos que las mujeres que se hacían monjas muchas veces también vivían contextos en los conventos que eran muy desfavorables. Y está el otro tema que tenemos del exorcismos colectivos en un ex convento allá en Perú, que fue una serie de... no hubo ninguno poseído hombre, todas eran mujeres y eran monjas. Ajá. Es muy interesante, ¿no? Sí, está. También voy a ver este capítulo. Es el último capítulo donde sale la Valilla. Ajá, es el único capítulo donde sale Valeria, que era nuestra. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Ajá. Antes de que renunciara. Antes de que nos dejara. Ustedes díganos en sus experiencias si se han encontrado a la Nahuala, si han podido ir a la casa del alfeñique en Puebla. Yo no sabía que existía hasta que leí esto, porque no he salido de Oaxaca. Pero si han ido a Puebla y han ido a la casa del alfeñique, que es un museo regional, dice, o si han tenido experiencias allá con la Nahuala, o también en la calle donde menciona este autor que te mencioné, que era Hugo Leitch, que dice la casona de esta leyenda del historiador, dice que se localizó en la calle 7 Norte entre las avenidas 8 y 10 Poniente. Dice que incluso hasta la fecha es una de las esquinas se conserva el letrero original de la calle de la Nahuala. Si ustedes han ido a alguno de estos dos lados, por favor háganoslo saber, ¿no? Si es que tenemos audiencia de Puebla. Está bonito Puebla. Sí, ya sí. Por si quieren ir a la vieja casona, pues como ya lo mencionamos, la casa de alfeñique, ¿no? Que está entre la calle 4 Oriente 416 en el centro histórico. Si tienes experiencias con la Nahuala, incluso también queremos saber tus comentarios, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué era la Nahuala? Si era una leyenda de una mujer que fue real, que era bruja, o tiene sentido lo que les estamos contando, de que nosotros creemos que es la representación de muchas mujeres dada el contexto en el que se encontraban en la época, en el siglo XIX, ¿no? Háganoslo saber en los comentarios. No olviden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Apostando Podcast. Casi los 666 en TikTok, Facebook, Spotify y YouTube. Instagram. Y si quieren mandarnos y Spotify. Y si quieren mandarnos mensaje, un correo, una experiencia que tengan, pueden escribirnos a apostatando666@gmail.com para cualquier queja, aclaración, duda. Sí, sobre todo aclaración. Alguien que nos diga, no, es que la Nahuala se me apareció y me persiguió durante 3 cuadras. Estaría chido, ¿no? Estaría chido porque, como en todas las leyendas que hemos contado, la gente siempre tiene experiencias de eso, ¿no? Pues ahorita la más real fue la de la danza masiva Tlaloc. Sí, cierto, ¿no? Sí, de que hubo una danza en la Ciudad de México, ¿no? A Tlaloc, y llovió el sábado. Incluso en mi pueblito ya estaban juntando para llevarle, aquí no es Tlaloc, aquí es Cosijo. Aquí es Cosijo, ¿no? Llevarle sus ofrendas para que llueva. ¿Y fuiste? No, porque ya. No, él era. Yo era la ofrenda. ¿Tú eras Leo San Juan? Y me acordé que la ofrenda son los niños que los matan, que les quitan las uñas, todo. ¿Sí? Que entre más llore el niño, más va a llover. No mames. Sí. No, pero. Sí. Tu primo, el de la Moisés. Bueno, pues hasta aquí el episodio del día de hoy. Si quieren conocer una página de fotografías Polaroid en Oaxaca, sobre todo ahorita quieren ver reels de Nacho Libre y lugares donde fue filmado Nacho Libre, sigan la página de Instagram y TikTok en Polaroid Oaxaca a través de una instantánea. Facebook y TikTok. Igual dejamos los enlaces en la descripción del video. En YouTube también, para que vean los reels. Están muy bonitos. Vamos a recrear escenas de la película Nacho Libre. Próximamente hay muchas películas que se grabaron aquí en Oaxaca. Así, hay que hacerlo, ¿no? Más de 10 salen. Sí. Pues nos estamos viendo en un nuevo episodio. No olviden también ver nuestro episodio de Apostat Rock, que está muy bueno, el episodio 2, que vamos a ver. Contamos historias de terror bien perronas para que vayan a verlos, ¿no? El Adán me tuvo que ir a dejar a mi casa porque me dio miedo. Me pago. Pues cuídense mucho, apostacitos. Nos estamos viendo en un nuevo episodio de Apostatando. Muchas gracias.